Yo tengo una historia corta y medio sosa, pero que me da que pensar hasta el día de hoy. El tema es que por ahí del 2010-2011, mi bisabuelo de parte de mi familia materna falleció. Él era un fanático religioso, su casa estaba plagada de Biblias, cuadros religiosos y figuras de santos. El día que murió, soñé que mi madre, unos tíos y yo nos escondíamos debajo de la cama de mi difunto abuelo, y entre la oscuridad, unos pies descalzos, arrugados, sucios y negros como la noche, se posaban frente de la cama. Cargaba algo de la cama y se iba, no sin antes dejar una mosca, o algo por el estilo, muerto en la cama. Aclaro que esto ocurrió en el sueño. Desde entonces no me gusta visitar la casa de mis bisabuelos. Me hace sentir sumamente nervioso, y otras experiencias raras me han pasado en la misma casa. La verdad no es la mejor historia, pero es curiosa. Mi experiencia es reciente y no da miedo, pero es muy extraña y estoy seguro de lo que vi. Hace casi un mes me fracturé el pie, no voy a entrar en detalles más que decir que fue una fractura muy jodida que requirió cirugía y me va a tomar meses para volver a caminar. Hace unas noches, recostado con la pierna elevada por recomendación del doctor, con ambas de mis piernas apuntando hacia la ventana que da a la calle, me encontraba viendo la televisión que está justo al lado de dicha ventana, por lo que puedo ver qué pasa en esa ventana con la periferia de mi ojo, sobre todo en la posición en la que me encuentro donde básicamente tengo la ventana frente a mí. Ahí estoy todo tranqui cuando, en cuestión de un instante de como medio segundo, por la ventana entró un destello, una luz que parecía estar sobre la ventana, y aclaro que la luz no venía desde el cielo ni de una parte muy alta, sino que estaba directamente sobre mi ventana, o eso parecía. Bueno, más que una luz era como una especie de nube luminiscente, de un rojo intenso. Vi como esta nube dejó caer varios rayos, también de un rojo muy intenso, sobre mi pie vendado que se encontraba cerca de la ventana. Y así de repentinamente como apareció se fue. Repito, todo esto que les describo pasó en menos de un segundo, o en un segundo a lo mucho. Todo hubiera quedado en una visión de mi subconsciente, de no ser porque enseguida de eso mi pierna de la rodilla para abajo se empezó a sentir súper rara. Lo mejor que puedo describirlo es como la típica sensación de cuando se te está desentumiendo la pierna, ya saben, que sientes un hormigueo y un montón de piquetes, pero muy diferente porque no había piquetes y el hormigueo se sentía más bien como una especie de temblor intenso, como cuando te electrocutan pero sin el dolor. Este efecto duró un par de minutos y desapareció repentinamente como llegó. Hasta ahorita no les puedo decir que eso que vi sea bueno o malo, o si está teniendo algún efecto en mi recuperación, porque me sigo recuperando a un ritmo normal, pero sí puedo decirles que estuvo bien pinche raro, me impactó. No le cuento esto a nadie que conozco, porque sé que no me lo van a creer, pero les juro que pasó. Todavía a día de hoy no puedo convencerme de que lo que vi en realidad no pasó, porque lo que sentí fue muy real y me sacó mucho de onda en ese momento. Eran mediados del 2009, de lo que recuerdo era ya de noche, sobre las 9. Estaba en la sala con mi mamá en lo que ella estaba revisando la computadora, y como decidimos quedarnos en el cuarto vacío de un hermano, que era extenso y con buen televisor, decidí irme al otro lado de la casa para buscar cobijas y almohadas limpias para cambiar las que ya habían. El punto es que mi yo de 6 años no pudo encender la luz del pasillo y corrió como el diablo en una iglesia para encontrar el guardarropa y buscar todo. Una vez tenía todo encima, decidí moverme más tranquilo, ya que fue mi primer paso en enfrentar un miedo profundo como lo era la oscuridad para aquella época. La puerta del cuarto donde dormía un tío se encontraba abierta, y, mirando allí, logré ver una figura pálida. La recuerdo perfectamente, era una mujer de mediana altura, con un vestido y con una mirada triste, sumado al hecho de que podía ver lágrimas cayendo. La reconocí inmediatamente por una foto de mi abuela que había visto en la sala momentos antes. Aclaro que ella murió por un ataque de epilepsia en 1976. Estuve petrificado como por 30 segundos. Esa figura me hacía un gesto de dirigirme hacia donde estaba ella. Recuerdo que una vez pude moverme, salí corriendo como pude sin importarme si me golpeaba con todo.
Una vez pasé media casa y me encontré con mi mamá. Ella me vio pálido, casi como un papel, y le expliqué que había visto a una señora como la que está en una foto, y hasta le mostré la foto con la que coincidía. No recuerdo mucho más, y es uno de los momentos que más me he cuestionado en mi vida. Mi madre corrobora lo que pasó y todo lo que le dije, porque también un hermano tuvo un encuentro parecido cuando tenía unos 6 o 7 años, allá por los 80s. Ahora estamos en el 2011, recuerdo perfectamente que por esa época, con unos 8 años, tenía un amigo imaginario. Lo veía, jugaba, y hasta hablaba con él como si fuese alguien existente. Mi mamá, mi hermana y una tía veían mis actitudes y me preguntaban lo mismo, y yo con la misma respuesta de un amigo que no existía. Fue así por un largo tiempo, hasta que en unas vacaciones de 2012 fuimos a visitar a un tío que vive en el sur del país, donde hay selvas y cosas por el estilo. Aquí ocurrió un acontecimiento curioso. Yo estaba tranquilo cuando este amigo imaginario volvió, jugaba y hablaba solo, lo mismo, hasta que un amigo de la familia, el cual tenía conocimientos de santería y cosas relacionadas, le mencionó a mi mamá que con lo que yo hablaba no era ningún amigo imaginario, sino un duende que se hacía pasar por un niño para saber qué hacer. Mi madre cuenta que tras la realización de rezos y cosas por el estilo tal cosa desapareció al cabo del tiempo, cosa que pasó. Nunca lo volví a ver, y con el paso de los años lo había olvidado. Por lo que recuerdo, tenía una tez de piel pálida, cabello casi blanco, y un gesto como adormilado. Esta es algo fuerte, de manera personal. Mi padre falleció en diciembre de 2020 a causa de leucemia y complicaciones por COVID. El punto es que en la madrugada del 25, cuando nos dijeron y fuimos a dormir, estaba con mi mamá. Ya que no podía dormir bien, quería estar acompañado. Estábamos cayendo en sueño hasta que por el pasillo escuchamos unos pasos arrastrados por el piso, y la puerta fue azotada por un impulso. Me tapé la cara y sentí un fuerte miedo por la presencia que sentí. No quería ni mirar a pesar de que estaba oscuro. Mi mamá también se asustó, pero dijo: "Ya sé quién es". Cuando pasó eso les juro que sentí como si tuviera un taco en la garganta. A los minutos la mascota de la casa entró y pasó a lanzarse en la cama, dando un poco más de tranquilidad, y de paso que una vez estuvo el estruendo esta misma ladró con fuerza y siguió, inclusive estaba con nosotros. A pesar de que no fuimos muy unidos a él, quiero pensar que fue su manera de despedirse. Ha sido de mucha falta. Bueno, tengo dos anécdotas. Voy a tratar de ser breve porque la segunda sí es un poco más larga. Hace como 4 años más o menos, había vuelto a casa con mi familia después de ir al supermercado de hacer unas compras. Fui a mi cuarto inmediatamente porque no tenía nada que hacer y además mi familia puso las noticias de la noche, cosa que me aburría. Acostado en mi cama, me puse a leer las instrucciones e ingredientes de un desodorante. Lo sé, no tenía teléfono ni celular en ese entonces y era lo mejor que tenía para distraerme, cuando escuché en mi oído derecho una exhalación. Las luces estaban encendidas y estaba solo en mi cuarto. No tenía vecinos ni nada cercano que pudiera hacer un sonido parecido a mi alrededor. Pero lo escuché, una exhalación tan clara que era imposible confundirla por algo más. Y a escasos centímetros de mi oído. Al principio, me quedé en shock, perplejo por la situación tan absurda que me encontraba, pero luego de entender lo que acababa de suceder, pegué un brinco de la cama y fui inmediatamente con mi familia, que me trataron de loco y me dijeron que eso pasaba porque no estaba cerca de Dios y bla bla bla. Mi teoría personal es que debido a que duermo en el área donde murió mi bisabuelo, escuché su última exhalación. No duermo exactamente en ese lugar debido a que la casa fue remodelada, pero mi cuarto ocupa la mayor parte de ese área, y la verdad, pensar en eso hace que le tenga cariño de cierta forma a ese evento, porque era muy cercano a él. La segunda fue en este año, y son una serie de anécdotas que ocurrieron en la casa de mi abuela paterna en Guatemala. Para dar contexto, yo vivo en El Salvador y la familia de mi padre es de Guatemala, así que este año que cumplí la mayoría de edad por fin pude ir de visita después de muchos años. En fin, tuve que hospedarme por un tiempo en la casa de mi abuela.
Esta casa tenía 2 pisos y los cuartos se encontraban en el segundo, frente a la escalera que lleva ahí. Las 4 puertas de los cuartos se encuentran muy cerca, por lo cual podías oír cuando una de las 4 o la del baño se abría, excepto por una que tenía la puerta dañada y hasta podías considerar que no tenía puerta. Esto es muy importante de aclarar. Los primeros días estuve acomodándome y acostumbrándome al lugar. La zona donde ellos viven es muy helada, y yo que soy team frío me la pasé fenomenal yendo a caminar y visitando a mis familiares. En fin, cuando llegaba la noche, la casa era un poco silenciosa debido a que en ese momento éramos 4 personas quienes la ocupábamos. Yo, mi abuela, la empleada doméstica y un tío. Este tío en particular solamente llegaba en la noche y era raro encontrarlo en el día por el trabajo que tiene. En fin, por esas épocas mi abuela sufría una infección en el cuerpo que la tenía muy débil, por lo que la mayor parte del tiempo estaba en su habitación sin poder salir a menos que fuese con ayuda, y por ello, la empleada solía dormir con ella en el cuarto. Un día empecé a escuchar cómo las puertas se movían, como si alguien las estuviera jalando. De hecho, la primera experiencia que tuve respecto a ello fue cuando me encontraba en el baño. De repente, escuché y vi cómo se movía la puerta e inmediatamente grité que estaba ocupado. La puerta tiene el cerrojo dañado, por lo que era común entrar cuando alguien estaba dentro, pero dejó de moverse instantáneamente. Me pareció extraño ya que nadie respondió perdón como solía pasar, pero lo dejé ir debido a que lo relacioné con el viento. Ahora bien, aquí es cuando viene lo interesante. Una noche, estaba en mi cama jugando en mi celular cuando escuché cómo tocaban a mi puerta. Esto era raro por 2 motivos. El primero, cuando estaba en el cuarto y me llamaban generalmente hablaban, no solo tocaban la puerta, y segundo, eran las jodidas 12 de la noche. El golpeteo de la puerta se prolongó por 2 minutos, y como llegó, se fue. Yo estaba cagado de miedo, me quedé tieso como roca en la cama con los ojos abiertos pensando en qué carajos acababa de pasar. No pudo haber sido ningún familiar debido a que, como dije antes, las puertas hacían un ruido enorme y nunca las escuché abrirse. Luego de un rato así, me puse los auriculares y me puse a escuchar música para ahogar cualquier golpeteo futuro y dormir. Hubo otra ocasión donde me encontraba en otro cuarto buscando algo, cuando escuché y vi como la puerta y la perilla se movían como queriendo abrirse. Me quedé quieto, otra vez, observando, pero no se abrió, volvió a su forma estática como se supone que debía de estar. Sé que no era nadie porque tanto mi abuela como la trabajadora estaban en el primer piso viendo televisión. Y aunque hubiesen sido, me hubieran llamado o directamente entrado para hablarme. Otra vez, acababa de terminar el primer Danganronpa de PSP, juegazo por cierto, y estaba muy emocionado por ello, por lo cual le hablé a mi mejor amigo por WhatsApp para fangirlearle todo el juego ya que él me lo había recomendado. Eran las 4 AM y yo estaba emocionado, cuando escuché otra vez cómo tocaban una puerta. En este punto, me cagué, me choqueé, me palideé, etc., y hay una razón para ello. Recientemente, la perilla de mi puerta se había estropeado y tenía que tener la puerta del cuarto entreabierta para no quedarme encerrado. Entonces ya se imaginarán la situación en la que me encontraba. Esta vez fueron más rápidos y constantes, pero no fuertes. Como alguien apurado e impaciente. Como antes, mi mejor reacción fue cagarme hasta las patas, pero debido a que estaba hablando con mi amigo, le conté lo que estaba pasando. La situación se calmó, y traté de ignorarlo con mi amigo, siguiendo hablando del juego, pero honestamente fue una situación bizarra. Yo le contaba los sucesos a mis primos, y ellos me decían que era debido a que mi abuela se niega a botar las pertenencias de un difunto tío. Ellos también dicen haber experimentado cosas raras en la casa. Cuando unas primas de Estados Unidos llegaron de visita, me tocó quedarme en el cuarto sin puerta, y cada noche fue cagarme de miedo hasta caer dormido. Solo pasó una cosa extraña una vez. En mitad de la noche, sentí una presencia abrumadora, como una presión en el ambiente, y de por sí que el cuarto era helado. Esto no ayudaba para nada. Mi mejor reacción fue fingir estar dormido y no abrir los ojos nunca hasta que amaneciera. Sin embargo, después de un tiempo sentí cómo se iba. Hablando con mis primas una noche, empezamos a hablar y convivir hasta que eran las 11, cuando decidimos hablar de cosas spooky y salió el tema de cosas que pasaban en la casa. Yo les conté lo mío y ellas confirmaron mi historia, debido a que relataron como también ellas escucharon una noche como alguien tocaba una puerta en el primer piso, o de como una vez ellas sintieron una presencia. Lo curioso de todo esto, es que mientras 2 de ellas contaban esto, yo y la mayor escuchamos cómo tocaron la puerta de la sala.
Yo me quedé viendo la puerta como un maníaco y al ver esto, la mayor dijo: ¿Lo escuchaste también? A lo que yo asentí. Las menores se quedaron en shock, y por el bien de nuestro sueño, decidimos cambiar de tema. Tengo otras historias, pero estas son las más curiosas o interesantes. Hace 6 años trabajé como auxiliar de almacén en una empresa de restaurantes muy grande y reconocida. Un día vi a uno de los surtidores de cerveza, un empleado que descarga cerveza. El caso es que el tipo estaba descargando unos barriles de 30 kilos de cerveza y su mano quedó atascada en la tapa de uno de ellos. El problema fue que al momento de que su mano quedó atascado, un barril de 30 kilos le cayó justo en la mano. Escuchamos un estruendo y el tipo literalmente se amputó la mano entre ambos barriles. No se imaginan la cantidad de sangre que el tipo derramó en el piso. La ambulancia tardó como 30 minutos en llegar y tuvimos que hacerle un torniquete en el brazo para parar la hemorragia. Un valiente de los auxiliares de almacén tomó la mano amputada del tipo y lo metió en una bolsa de hielo y se lo entregó a los paramédicos. Fue una experiencia muy traumática para muchos de los que estuvimos ahí, y aquel tipo apenas tenía como 27 años. Dentro de lo paranormal, esto es lo único que en toda mi mediana vida no he podido encontrar alguna respuesta más lógica. Aquí va. Yo tenía por aquel entonces unos 14 años, estaba en mi casa un fin de semana, solo, y veía un anime en DVD, todo tranquilo, todo chill. Estaba acostado en mi cama, cuando de repente sentí como si mi colchón se levantara un poco en la parte donde estaba mi espalda, seguido mi cama comenzó a moverse, como en círculos, en un movimiento oscilatorio. Me asusté, me senté en la cama y me quedé un ratito viendo si se detenía, pero no fue el caso. Lo primero que pensé es que era un temblor, así que bajé lo más rápido posible las escaleras y me apresuré a salir de mi casa. Ya en la calle algo no estaba acorde a la situación, era el único afuera, lo cual después de un temblor es incoherente, pero esperé un poco, imaginaba que mis vecinos y gente saldría en un momento, pero nada, de hecho me di cuenta que tampoco estaba sonando la alerta sísmica, incluso una señora pasó caminando y me dijo buenas tardes como si nada. Volteé a ver los cables de luz y estos no se movían nada, ni por el aire. Ahí fue cuando me dio el segundo susto, pero buscando una respuesta lógica pensé que igual y como estaba muy relajado acostado me entró sueño, o que me mareé de repente o algo así, por lo cual medio asustado y medio confundido regresé a mi cuarto. Ahí fue cuando no pude darle una explicación. Mi cama estaba bastante movida, como si la hubiera jalado al medio del cuarto, cuando esta estaba en una esquina, y varias cosas y figuras que tenía en unas repisas estaban tiradas. Ahí fue cuando me salí de mi casa y esperé afuera hasta que regresaran mis familiares. Esto solo ocurrió una vez y no sé bien qué habrá sido. Si un fantasma, un temblor solo en mi habitación, o algo normal con alguna explicación más factible. Es más que nada una historia corta, pero yo lo llamaría el ser oscuro. Antes un poco de contexto. Cuando duermo puedo sentir si alguien me observa, incluso puedo seguir escuchando las voces de las personas, la verdad podría decirse que mi cerebro sigue encendido pero estoy durmiendo. La cuestión es que hace como 4 años estaba listo para ir a dormir, todo fue normal, cuando cerré los ojos comencé a soñar en negro por así decirlo, pero mi cerebro me advertía que alguien me observaba. Pensé que sería mi hermano ya que le gusta observarme por la ventana solamente para asustarme, pero poco a poco la sensación se volvía fuerte. Lo ignoré, pero de repente comencé a escuchar a alguien murmurar. No entendía qué decía pero seguía pensando que era mi hermano pidiéndome algo, llegué al punto de abrir los ojos para decir que quería, y en ese momento pude observar por menos de un segundo a un ser de negro flotando encima de mí. Era como una sombra, y donde se suponía que iban sus ojos había una obscuridad infinita. Al momento de verlo aquel ser se lanzó a mi cara, grité pero no salía ningún sonido de mi boca, y moví mi cuerpo de forma esporádica pero no podía moverme, solamente mis brazos y piernas. Cuando se lanzó hacia mí cerré los ojos y los abrí al instante. Todo estaba normal, observé el reloj y ya habían pasado varias horas. Estaba tan confundido, no sabía si había sido real, un sueño o una parálisis del sueño, pero sí que me dejó asustado.
Después de eso no pude dormir bien por varios días, necesitaba dormir con una luz o con ruido de fondo ya que, cuando cerraba los ojos podía sentir otra vez que mi cerebro me avisaba que alguien me observaba, y no me atrevía a abrir los ojos. No quería sufrir algo así otra vez. Desde entonces no me ha sucedido otra vez, pero sí que fue algo que no me dejó dormir por días. Era octubre de 2020, y para ese momento mi novia había roto conmigo, lo cual me hizo hacer actividades en mi día a día para no pensar mucho en este acontecimiento. Empecé a hacer ejercicio y meditar, y tras unos días me sucedió este acontecimiento. Era por la tarde, me encerré en mi cuarto con el mínimo ruido y empecé a meditar durante un aproximado de 2 horas. Habiendo leído el Kybalión y con una base del cómo meditar, me mantuve en un estado de concentración muy bueno, en el cual podía escuchar esos mismos pensamientos aleatorios que tenemos, pero sin ser parte de los mismos. En un momento dado, mientras estoy concentrado observando esos pensamientos, como si hubiera sido un estruendo que me había agarrado con fuerza, escucho y siento la palabra Ozymandias en todo mi cuerpo. Fue tan claro que me quitó completamente de la meditación, lo que me hizo abrir los ojos. Después del acontecimiento pensé en si debía buscar aquello que escuché, lo cual hice, pero no de inmediato, pues para ese momento creía que había sido un pensamiento aleatorio sobre un personaje del cómic Watchmen, del que había escuchado el nombre Ozymandias. Pensé que era uno de esos pensamientos aleatorios con tal impacto que me hizo salir del trance. Pero tras unas horas, por simple curiosidad, porque realmente me sacó de onda, busqué el nombre Ozymandias. Y lo primero que leo fue: Ozymandias es un soneto escrito por Percy Bysshe Shelley. Espera un segundo. Bueno, yo me llamo Percy. Empecé a leer su biografía, encontré similitudes entre los nombres Claire y Byron en relación con mi ex y el chico por el que pensé que me había dejado. Para este momento estoy quedando en shock, pues no me había ocurrido nada tan fuerte e indescriptible. Para ese momento lo único que me quedaba es, ahora sí, leerme el soneto, y leo. Conocí a un viajero de una tierra antigua quien dijo: 2 enormes piernas pétreas, sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca, y desdén de frío dominio, cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas. Y me quedo totalmente sin palabras. Podía verme reflejado en aquel soneto, pues era el viajero y el propio Ozymandias. Me sentía como el ser más dichoso y grande, además de ser muy orgulloso, que tras haberme dado con este muro de realidad, incluso lo nuestro se acabó, pues para ese momento lo veía imposible, pude sentir esa exhalación la cual el propio poema te hace sentir. Ver que al final de todo incluso los más grandes imperios caen y desaparecen para luego ser olvidados en la historia, y como el viajero, viendo solo ruinas y con preguntas. Para ese momento el mensaje después del impacto de la ola era claro. Incluso después que todo haya terminado, que incluso lo que pensabas imposible ocurriera y después solo haya un vago recuerdo o incluso polvo, nada te impide crear, volver a levantarte, incluso si tus herramientas están rotas u oxidadas, construir en las arenas que se lo llevan todo, pues al final eres tú quien le da el valor a todas las obras y experiencias que hagas. Obviamente, esto no me quitó el dolor, que duró por mucho, mucho tiempo, pero fue una revelación que me ayudó a comprender mi dolor y sobrellevarlo para no cometer alguna locura. Mi libro, El Kybalión, tiene un faraón en la portada, y para no hacerla larga, mientras leía de Ramsés II encontré de quién era la estatua en mi libro, era de Ramsés II, conocido también como Ozymandias.
Una fría noche de invierno, yacía yo en una interminable tristeza, ese complejo de inferioridad se debía a que mi miembro no era suficientemente largo. Salí de mi cueva para experimentar los estados alterados de la conciencia, entre paréntesis, fumar mota, y ahí estaba, bajo la luz de la luna, cuando escuché algo más turbador. Un maldito quejido a lo lejos. Probablemente fue la mezcla entre una marihuana barata y 100 horas de Skyrim. O posiblemente fue algo más. ¿O no?